Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir hablando de cuestiones que tienen que ver con Kotlin, vamos a seguir hablando de los tipos de variables y de los datos en Kotlin y de qué características tiene este lenguaje pues, para trabajar con todo esto, ¿no? Vamos a hablar desde cómo declarar una variable de un tipo explícito, cómo hacerlo de forma implícita a través de la inferencia de tipos, que ya veremos lo que es. Vamos a hablar también de los tipos primitivos en Kotlin, que ya veréis que son los mismos que los de Java, solo que vamos a cambiar un poquito la forma en que los declaramos, o más bien cómo nos referimos a ellos. Vamos a ver también tipos de datos compuestos, arrays, alguna lista, etcétera, etcétera, aunque sí es cierto que todos estos tipos de datos compuestos los vamos a ver más en detalle en algún capítulo posterior, así como también hablaremos más en detalle de otras cuestiones que vamos a introducir aquí. Vamos a hablar también sobre la mutabilidad y la inmutabilidad, que ya la hemos introducido en las características generales de Kotlin, pero vamos a ver pues, más en detalle a qué nos referimos. Vamos a hablar también sobre los nulos, aunque de nuevo le vamos a dedicar un capítulo un poquito más profundo en el futuro, y también de cómo declarar, o más bien qué significa la palabra reservada const, que también lo hemos visto en vídeos anteriores, pero es interesante relacionarlo con todo esto, y un poquito sobre las strings. Entonces, empezando con lo que viene a ser la inferencia de tipos, fijaos que tenemos aquí. ¿Qué es la inferencia de tipos como tal? Significa que el tipo se infiere automáticamente, lo que no quiere decir que Kotlin tenga tipado dinámico, no tiene nada que ver. Es decir, Kotlin al compilar contra la JVM igual que Java es de tipado estático y una vez una variable tiene un tipo no puede cambiar directamente, habría que castearla o hacer algún otro tipo de transformación, pero no vamos a poder directamente pasarle un valor de otro tipo de dato y ya está, no. Lo que sí quiere decir es que no hace falta hacer esto que hacemos aquí. Aquí estamos declarando una variable de forma explícita. Ya hablaremos después de los tipos de variables en cuanto a la mutabilidad o no. Estas val que estamos declarando aquí son inmutables, pero ya llegaremos a eso. Lo que estamos haciendo es declarar una variable nombre de tipo string. Y le estamos diciendo explícitamente que esta variable nombre va a ser una string, entonces solo le podemos pasar una string. Lo mismo ocurre con la val edad de tipo int y le pasamos un entero. Este hecho de pasarle aquí de qué tipo es la variable es algo que no tenemos por qué hacer de forma obligatoria. Lo podemos hacer, pero se puede escribir directamente como vemos aquí. Se puede escribir directamente así y no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque Kotlin infiere el tipo de dato que estamos declarando en cada caso. Es decir, como le estamos pasando una string, el lenguaje directamente en tiempo de compilación ya va a declarar esta variable como una string. Lo mismo ocurre aquí. Como le estamos pasando un int, como le estamos pasando un número entero, pues en tiempo de compilación directamente va a hacer que la edad sea una variable de tipo entero. ¿Qué tipos tenemos en Kotlin? Entonces, fijaos que ya hemos visto aquí una pequeña diferencia con Java, y es que este int está declarado en mayúsculas, como ocurría con Java pues cuando lo declarábamos utilizando la clase integer. Y lo que ocurre es que los tipos de datos primitivos en Kotlin son los mismos que los de Java en sí, pero la diferencia está en la forma en la que se declaran. Vamos a declararlos en mayúsculas, como vemos aquí. Byte, short, int, long, float, double, char y boolean son exactamente los mismos tipos de datos, solo que vamos a trabajar directamente con los objetos que envuelven ese tipo de dato primitivo para facilitarnos cosas como pues después trabajar con tipos de datos compuestos o hacer conversiones de tipos más fáciles, ya que todas estas clases lo que tienen en sí pues es, por ejemplo, ya implementado un método toString o un método, por ejemplo, para pasar de long a int con toInt o toLong y viceversa, cosas por el estilo. Y fijaos que aquí pues nada, tenemos una serie de declaraciones explícitas en las que nos está infiriendo el tipo, pero que realmente no haría falta hacerlas. O sea, realmente no nos haría falta declarar aquí el tipo de dato que le estamos pasando, porque Kotlin es capaz, como decíamos, de inferir el tipo que le llega, ¿no? Después, con respecto a los tipos de datos compuestos, una breve introducción, porque ya digo que nos pararemos más en detalle con cada uno de ellos en vídeos posteriores. Tenemos pues que algunos de los tipos de datos primitivos en Kotlin son pues los que nos permiten almacenar colecciones, ¿no? Por ejemplo, lo más clásico es el array, como siempre, que almacena una colección de elementos del mismo tipo, es decir, es una estructura de datos homogénea. Después tenemos las listas, que almacenan una colección de elementos ordenados, los sets, que tienen son una colección de elementos únicos, por lo tanto no vamos a poder tener valores duplicados. Directamente el set nos va a permitir añadirlo, pero no va a generar un nuevo elemento si ya hay un elemento igual almacenado dentro. Y tenemos los maps o mapas, que básicamente lo que almacenan es una colección de claves, de pares, clave-valor. Esto hace que la forma de declararlos sea pues con los métodos arrayOf, listOf, setOf y mapOf. Aunque ya digo que
veremos todo esto más en detalle en vídeos futuros, porque todos estos tipos de datos compuestos que estamos declarando aquí, por ejemplo, son no mutables. Aún no hemos llegado a ver la mutabilidad, pero ya veréis cómo pues cada uno va a tener su contraparte mutable con pues un mutable list-of, mutable set-of, etcétera, pero ya lo iremos viendo. Fijaos en la sintaxis a la hora de declarar los mapas, por ejemplo, cómo hacemos clave to valor, de forma que Juan es la clave y 25 es su valor, María es la clave y 30 es su valor, etcétera, etcétera. Vamos a poder utilizar como claves más tipos de datos, no solo una string, pero bueno, eso ya lo veremos más en detalle. Lo mismo ocurre, pues por ejemplo, estamos creando un array de 5 elementos con números del 1 al 5 y una lista de 3 elementos y un set de 3 elementos en este caso, pero recordad que el set no tiene un orden en sí. De todo eso ya lo iremos viendo. Después, sobre la conversión de tipos, en Kotlin podemos realizar la conversión de forma segura y explícita utilizando pues, las funciones específicas para cada tipo de dato. Por ejemplo, yo declaro un número entero, int, y tengo un texto string. Bueno, pues yo a ese texto le puedo pasar el número utilizando el clásico método toString que ya viene implementado en la clase int. Y ahí está un poco una de las ventajas de utilizar directamente la clase int y no el tipo primitivo como utilizaríamos en Java, y es que ya no me hace falta, esto ya viene desarrollado, ya viene en tiempo de compilación hecho, que realmente lo que está haciendo es llamar por detrás a la clase integer. Bueno, no realmente, tiene su propia clase int, pero digamos que hace lo mismo que haría la clase integer, y lo mismo ocurre en su contraparte, ¿no? Yo si tengo declarado un texto string, pero que contiene un número entero, voy a poder convertir directamente esta string a un número entero con toInt. Lo mismo ocurriría pues con todos los demás tipos básicos, ¿no? Obviamente hay que tener en cuenta que lo que contenga la cadena de texto tiene que ser convertible a entero, si no pues tendríamos un problema. De todas formas ya nos daría seguramente en tiempo de compilación. Después, vamos a empezar a hablar también sobre la mutabilidad y la inmutabilidad, que es un concepto que a lo largo de los vídeos en Kotlin se va a ir repitiendo durante mucho tiempo, porque es un concepto, digamos, de los básicos que hablamos en las características generales del lenguaje, ¿no? ¿Qué quiere decir lo de que las variables sean mutables o inmutables? Pues básicamente si pueden o no pueden cambiar su valor, es decir, una variable inmutable al uso no llega a ser una constante, pero es como si lo fuera. Es decir, yo declaro una val, nombre, string, ejemplo, y yo esta variable inmutable no puedo cambiarle el valor. Como lo he declarado como val, no voy a poder cambiar el valor ejemplo. ¿Esto quiere decir que funciona así con absolutamente todos los elementos? Sí y no. Es decir, yo lo que no puedo cambiar es la referencia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un objeto persona, por ejemplo, y un objeto persona tiene nombre y edad, yo no voy a poder, si declaro una val persona 1, no voy a poder modificar la persona a la que se refiere persona 1. Es decir, no le puedo pasar una nueva persona porque es una val, es inmutable, pero sí que voy a poder modificar sus propiedades o sus atributos dependiendo de si estos son mutables o no. Es decir, por ejemplo, si en este ejemplo que vemos aquí, que el nombre es val y la edad es var, por lo tanto es una variable mutable, si estuviéramos dentro de la variable del objeto persona, podríamos modificar la edad de la persona, aunque la persona fuese val, porque el objeto seguiría siendo el mismo. Yo lo que estaría cambiando sería una de sus propiedades. Pero bueno, esto ya digo, lo iremos viendo con el paso de los ejemplos y con más claridad, ¿no? Con más código. Sobre la mutabilidad y la inmutabilidad, que como digo es una de estas características ¿para qué sirve? Nos ayuda, como bien pone aquí, a prevenir errores de programación al evitar que los valores de las variables cambien de forma inesperada. Es decir, si yo ya declaro una variable como val, es con intención de que la referencia de ese objeto val o de esa variable no cambie y que se mantenga siendo la misma durante toda la ejecución. Si yo sé que voy a querer que cambie, pues entonces la declaro como var. Básicamente, Kotlin ya en lo que es su guía de estilo nos intenta llevar a que todo lo que no estemos seguros de si va a cambiar o no, intentemos declararlo como val. Es decir, que prevalezcan las val, la inmutabilidad, sobre la mutabilidad para evitar errores. De todas formas, pues obviamente hay situaciones en las que es inevitable declarar una variable como var porque precisamente queremos que varíe, ¿no? Después, cuando trabajamos, esto es un poco lo que introducía antes, cuando trabajamos con listas o como arrays, las listas pueden cambiar o no. Es decir, la referencia de lo que es la lista puede cambiar o no. Aquí, por ejemplo, yo tengo una val lista, es decir, un objeto lista inmutable, es decir, la lista no puede cambiar, pero sin embargo la estoy declarando como una lista mutable. ¿Qué quiere decir esto? Como es una mutable list of, los elementos de dentro de la lista van a poder cambiar. Es decir, yo puedo hacer esto, lista de 0 es igual a 10, y entonces digamos que esa lista va a tener en la primera posición, en lugar de un 1, un 10, porque la lista es mutable y por lo tanto sus elementos pueden cambiar. Le podría
añadir nuevos elementos, borrar alguno de los que tenga, modificarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no lo puedo hacer. Esto me da un error de compilación. No le puedo asignar a la val lista una nueva lista mutable o inmutable o lo que fuera, pero en principio aquí sería una lista mutable porque ha inferido el tipo de lista mutable. ¿Y por qué no puedo hacerlo? No puedo hacerlo porque la he declarado como val. Lo mismo ocurre al revés. Si yo tengo una val lista pero de una lista no mutable, como ocurre aquí, una list of 1, 2, 3, 4, 5, no puedo modificar sus elementos, porque esta lista no es mutable. Es la diferencia entre utilizar mutable list of y list of. Por lo tanto, esto nos genera 4 posibilidades, ¿vale? 4 combinaciones de entre que la variable en sí del objeto sea val o var, es decir, sea lo que es la referencia a la variable mutable o no, y que la lista sea mutable o no lo sea, como es en este segundo caso. Tenemos, por lo tanto, estas 4 posibilidades. Que la variable sea inmutable, pero los elementos también sean inmutables, es decir, un val lista y list of. No se puede cambiar ni la variable ni los elementos, todo es inmutable. Que la variable sea mutable, pero que los elementos sean mutables, como era el primer ejemplo que veíamos. No se puede cambiar la variable, pero sí podemos modificar los elementos. Esto es una val lista que declaramos como una mutable list of de lo que sea. Que la variable sea mutable y los elementos sean inmutables. Pues esto quiere decir que podemos cambiar la lista, la referencia, lo que le pasamos a ese objeto lista, pero los elementos son inmutables a priori, porque los hemos declarado con list of, por lo tanto, la lista es fija. Y luego tenemos el caso más al extremo de la mutabilidad, que sería que tanto la variable como los elementos fuesen mutables y por lo tanto podemos cambiar todo. Podemos cambiar de referencia, podemos cambiar también los elementos porque es una mutable list of, etcétera, etcétera. ¿Para qué nos sirve un poco todo esto también? Está relacionado entre la inmutabilidad y la programación funcional. Las variables inmutables, como pone aquí, son una característica fundamental para este estilo de programación, ya que nos permiten escribir código más seguro y más predecible a la hora de evitar ciertos efectos secundarios o mutaciones del estado que pueden hacer, cambiar a veces. Vamos a ver cómo estos cambios de estado, por ejemplo en Android, son lo que genera que una interfaz en Compose se actualice o con un flow de un nuevo resultado, etcétera, etcétera. Pero eso ya lo iremos viendo. Al utilizar variables inmutables, podemos escribir un código más conciso, más legible y mantenible, lo cual nos facilita depurarlo y mantenerlo, ¿no? Todo esto, ya digo, sigue dependiendo completamente de la situación. Obviamente vamos a tener situaciones en las que necesitemos una lista mutable o una variable mutable y no pasa nada, podemos seguir utilizándolas. Pero, de nuevo, el estilo Kotlin nos induce o nos intenta hacer que, ante la duda, siempre declaremos como inmutable, siempre declaremos todo lo más cuadrado posible, por así decirlo, de forma que evitemos errores y que solo utilicemos la mutabilidad cuando sea estrictamente necesario. Sobre las variables nulas. Vamos a hablar también sobre un poco el tema de los nulos y la seguridad de nulos, aunque de nuevo, como decía, vamos a inferir un poco más a ello, vamos a ampliar esta información en algún vídeo posterior, pero en general, las variables en Kotlin pueden ser nulas si las declaramos nulables. Si no las declaramos nulables, no pueden ser nulas. Para declararla nulable vamos a utilizar el interrogante después del tipo de dato. Entonces, si nosotros inferimos el tipo, si no le ponemos el tipo como hacíamos antes, por defecto va a coger la variable como no nulable. Por lo tanto, no vamos a poder declararla como null nunca. Sin embargo, si obviamente le pasamos un null, pues sí que me la va a declarar como nulable, ¿vale? De hecho, seguramente me lo declarará como any nulable, que ya veremos más adelante para qué sirve la clase any, ¿no? Entonces, esta variable nombre podría ser null. El tema es que la seguridad de nulos en Kotlin es una de las características, como pone aquí, más importantes del lenguaje, que nos ayuda a prevenir errores de referencia nula o la típica null pointer exception de Java que da cantidad de veces por tener problemas con controlar qué es lo que puede ser nulo, qué es lo que está siendo nulo en cada momento. Pues Kotlin por seguridad nos da, ya veremos más adelante en vídeos posteriores, un poquito más de información sobre cómo tratar todo esto, cómo tratar una llamada nula segura, cuándo declarar una variable como nulable y cuándo no, etcétera. Pero bueno, que sepáis que para declararla nulable, ahora como pequeña introducción, habría que ponerle el interrogante aquí delante. Sobre las variables declaradas como const. Hablar sobre que para declarar const indica que su valor es constante en tiempo de compilación. Entonces las variables const sí o sí tienen que ser val. No tiene sentido una const
var. Es literalmente una incongruencia en sí misma. Las const val, por ejemplo, aquí tenemos una const val pi, se deberían de, por convención, escribir en mayúsculas, porque esto es lo que en Java eran las típicas variables final, ¿vale? Las constantes clásicas, digamos. ¿Qué diferencia hay entre una const val pi y una val simplemente que no sea const? Bueno, pues precisamente aquí no hay mucha diferencia porque esto es un tipo básico, ¿vale? Estamos trabajando, le infiere el tipo, pero esto básicamente será un double. La principal diferencia es que si esto fuese un objeto, yo a una const val no le puedo modificar tampoco sus propiedades, como decíamos antes. Si declaro una persona que tiene un nombre y una edad, esa edad, que sería var, digamos, si yo la declaro como const, si es const no puedo modificar absolutamente nada, ni siquiera la referencia, ni sus propiedades, ni absolutamente nada. Va a ser constante, de principio a fin del tiempo de ejecución del programa. Pero bueno, también para lo que se suelen utilizar es para este tipo de cosas, ¿no? Para números que sabemos que sí o sí no cambian, como el número pi, para cuestiones de URLs, de URIs, para cuestiones de configuración, de archivos de configuración, de puertos, de, bueno, todo lo típico que suele estar pues en constantes final también en Java, ¿no? Tienen la misma funcionalidad. Después, por último, en este pequeño vídeo introductorio vamos a hablar un poco sobre las strings en Kotlin. Vamos a ver, bueno, pues pequeñitas diferencias que hay con Java, ¿no? Al igual que ocurría en Java, vamos a declararlas con doble comillas, así como las char con comillas simples, ¿no? Sin embargo, podemos... Por ejemplo, fijaos que en el ejemplo anterior lo que decíamos, se declara un carácter de tipo char y un texto de tipo string con el ejemplo. Podemos comparar aquí, a diferencia de en Java, se puede comparar directamente el contenido de las cadenas con doble igual y sin embargo vamos a utilizar, como hay en otros lenguajes de programación, el triple igual para comparar las referencias de las cadenas. Acordaos que, por ejemplo, ¿por qué aquí en este ejemplo ambas dan true? Bueno, esto lo vimos en su día en Java, no sé si os acordáis, pero básicamente es porque cuando le pasamos una string directamente al texto 1 aquí, por ejemplo, lo que está haciendo por detrás el compilador, la JVM, es crear un pool con las strings, digamos, inicializadas. Aquí realmente no está creando un objeto nuevo, le está pasando la misma referencia que ha creado antes para hola. Entonces, claro, aquí estamos comparando que el texto sea el mismo, lo cual es verdadero, porque hola y hola es el mismo texto, y aquí también da true, porque hola y hola realmente hacen referencia al mismo objeto. Si nosotros aquí llamásemos a algún tipo de constructor, como haríamos en Java, pues no se solía hacer con las strings, pero podríamos hacer un new string y pasarle hola de nuevo con string builder, y lo hacemos para las dos, esto daría false, porque al utilizar el new en Java tendríamos un nuevo objeto, aunque tiene el mismo contenido, tendríamos un nuevo objeto. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí estamos haciendo referencia a si es o no el mismo objeto con el triple igual, y aquí estamos haciendo referencia con el doble igual simplemente al contenido. Vale, lo que ocurre es que en Java pues el triple igual no lo teníamos, digamos que esto sería lo que en Java es el punto equals de esa clase string, y esto sería el doble igual que teníamos en Java, que realmente es el que comparaba las referencias y no el contenido, que era uno de los problemas pues, que había en Java a la hora de comparar strings y con declararlas así, que todo el mundo siempre históricamente no recomendaba, no, para comparar strings utiliza el equals porque estás comparando realmente el contenido. Bueno, que sepáis qué es lo que está ocurriendo en cada caso, y aquí cambia un poco porque ahora vamos a comparar el contenido con el doble igual y las referencias con el triple igual. Decir que, por supuesto, el operador del triple igual nos sirve para comparar cualquier tipo de referencias, no solo con las strings, es decir, nos va a servir para cualquier tipo de objeto. Bien, más cosas. A diferencia de en Java, las cadenas de texto son inmutables, lo que significa que cada vez que se crea una cadena de texto no se puede modificar su contenido. Lo que podemos modificar en una cadena de texto en Kotlin, bueno, perdón, aquí pone diferencia en Java, pero yo juraría que en Java esto es exactamente igual. Sí, es exactamente igual. Las strings son inmutables. Se debe crear una nueva cadena con el contenido modificado. Entonces nosotros cuando hacemos el val texto hola para cambiarlo, para modificarlo, esto realmente genera una cadena nueva. Aunque esto fuera var y le pasáramos de repente hola más texto o texto más lo que fuera, realmente no podríamos. Lo que está haciendo por detrás es generar una nueva string. Esto es el mismo problema que teníamos también en Java, que en su momento lo comentamos, que es que es mucho más útil, si sabemos que la string va a cambiar mucho, utilizar un string builder que no directamente estar modificando la string, concatenando, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí nos sirve también para que veáis cómo con el más podemos concatenar strings perfectamente, al igual que en Java, ¿no? Y bueno, sin embargo, si comparamos una string con un carácter, Kotlin no nos va a permitir esta comparación directa, ¿vale? Esto nos va a dar un error de compilación debido a que, como tal, son tipos de datos diferentes. Que lo sepáis que esto así como tal no se puede hacer. Tendríamos que hacer pues carácter.toString o texto.toChar y después hacer el igual igual.
Y con esto pues hemos visto un poco las principales características con relación a lo que son los tipos de datos, a la mutabilidad y la inmutabilidad, y a cómo inferir los tipos a la hora de declararlos en Kotlin. En los siguientes vídeos pues veremos, por ejemplo, diferencias entre utilizar expresiones contra sentencias, que es algo que en la programación funcional con la que está relacionada Kotlin tiene mucho sentido. Y veremos también pues cómo declarar funciones, cómo declarar lambdas y más cuestiones que tienen, bueno, pues eso, mucho sentido en este lenguaje.